con las bases esenciales, Buenos días, vamos a iniciar esta sexta charla de las Academias Nacionales y para ello voy a darle la palabra al presidente de la Academia de Ingeniería de México, el doctor Francisco Albarrán. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a estas charlas académicas. Tenemos ahora un tema muy interesante sobre el apoyo a la población más vulnerable ante el COVID-19. Tenemos tres magníficos panelistas y una conductora de lujo, la cual va a presentarlos uno por uno. Estoy seguro que vamos a aprender mucho de estas charlas académicas. Ojalá para todos sea de provecho. Te dejo la palabra. Muy bien. Vamos a comenzar con la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas. Ella es investigadora titular A del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística de ese mismo instituto y profesora de Análisis, Diseño y Modelación de Redes de Transporte y de Transporte Urbano de Carga del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM. Obtuvo el título de licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación y el grado de maestra en Ingeniería por la UNAM, ambas con mención honorífica, y es especialista en Sistemas de Información Geográfica por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Distrital Francisco José Caldas en Bogotá. Tiene el grado de doctora en Investigación de Operaciones por la Università degli Studi di Roma, La Sapienza, en Italia, en el área de redes de transporte. Su investigación está enfocada en el análisis de sistemas de transporte en las áreas de diseño de redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, transporte urbano de carga, logística, sistemas avanzados de información al viajero y sistemas inteligentes de transporte. Ha dirigido cerca de 50 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales, indizadas, libros y revistas de difusión, más de 90 informes técnicos y más de 120 artículos en extenso en memorias de congresos. Ha sido responsable de cerca de 50 proyectos de investigación realizados para los sectores público y privado con el fin de contribuir a solucionar problemas nacionales. Es editora invitada de la revista Transportation Research Part A, Policy and Practice, y ha sido árbitro de prestigiadas revistas científicas. Además, es miembro principal de la Junta Directiva de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Es académica titular de la Academia de Ingeniería de México, nuestra academia, que ahora es anfitriona de estas charlas, desde el 2015 y secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Urbana y Municipal desde julio de 2016. Bienvenida, doctora. Adelante. Y estoy muy contenta de estar en estas charlas académicas multidisciplinarias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la logística de ayuda a población vulnerable ante la pandemia de COVID-19. Primero, pues, ante esta pandemia se nos pide no salir de casa. ¿Para qué? Para no saturar el sistema de salud. Pero tenemos población vulnerable que no debe salir de su casa, como las personas contagiadas o con síntomas de COVID que deben estar en su casa. No deben tampoco estar en contacto con otras personas. Otros que no deben de salir de su casa son mayores de 60 años, enfermos, con enfermedades crónicas, también discapacitados. Pero además tenemos al resto de la población. Y hay unos en particular a los que les cuesta más tener que estar en su casa porque viven al día. Estas personas son de escasos recursos, viven al día o bien habitan lejos o ambos de los centros de abastecimiento. Muchas de estas personas no están en la lista de los programas sociales y han podido vivir siempre sin ellos, pero ahora perdieron su empleo o su forma de subsistencia y necesitan ayuda. Justo hoy salió que más de 680,000
empleos fueron perdidos en los 2 primeros meses de la pandemia, en marzo y abril, en la economía formal. Entonces habrá seguramente más de una pérdida de más de 1 millón de empleos en la actualidad, considerando la economía informal. Bueno, ya para los países desarrollados llevar la ayuda es difícil a estas personas, a las que han perdido su empleo. Y en México, como decíamos, con tanta economía informal, pues el problema todavía es más grande. Lo primero que hay que preguntar es, pues, ¿dónde están? ¿Dónde, quién, cuántos son? Ahí en la figura se observa en colores rosas aquellos donde habitan, bueno, las zonas donde habitan aquellos que generalmente reciben algún programa social. Y en las zonas azules es donde habitan mayormente aquellos que perdieron su empleo y que por primera vez necesitan ayuda. ¿Qué necesitan? Pues alimentos, medicamentos, equipo de protección, artículos de aseo y otros indispensables. Bueno, ahora existe desde hace tiempo la logística de desastres o humanitaria, que son un conjunto de procesos y sistemas involucrados para mover personas, recursos, habilidades y conocimiento con el fin de ayudar a las personas vulnerables afectadas por un desastre. Va desde cuestiones de transporte, aprovisionamiento, manejo de inventarios, importación, rastreo, etc. Pero es muy importante porque ¿qué pasa? Sin la logística se lleva la ayuda que se puede, cuando se puede, a quién se puede, al costo que sea y como se pueda. O sea, se hace como Dios les dé a entender. Pero con la logística, lo que se puede hacer es que la ayuda sea llevada con mayor rapidez y eficacia y además reduciendo los costos. Eso hace que se permita ayudar más y mejor. Hace que la ayuda requerida pueda llegar a las personas correctas, en el lugar correcto y en el tiempo correcto, porque también si llega después de cuando se requiere, pues ya no sirve, o ya no sirve igual. También permite asignar responsabilidades, evaluar las responsabilidades y llevar un control sobre esta ayuda. Las etapas de la logística de desastres son mitigación y preparación, respuesta inmediata, respuesta para la restauración, reconstrucción. Este es para largo plazo, no para regresar a como estábamos antes, sino para regresar a una situación donde estemos más preparados para cuando tengamos que enfrentar otro desastre. Ahorita estamos en la respuesta inmediata, pero deberíamos de trabajar en todas las etapas para estar mejor preparados y responder mejor ante pandemias futuras, que las habrá, o oleadas futuras de esta misma pandemia. Bueno, de ahora en adelante hablaremos solo de la respuesta inmediata, que es en lo que estamos. Pues tenemos ahora una complejidad de la emergencia que abruma a las organizaciones y al personal que se tiene que encargar de esto, por lo que pueden tomar decisiones inadecuadas por tomarlas rápidamente y eso hace que haya sufrimiento de la población. Hay incertidumbre en muchas cosas, dónde está la población, qué necesita, hay urgencia, entonces hay sufrimiento humano, pero al mismo tiempo hay recursos escasos. Ese es un gran problema. En esta primera respuesta o respuesta inmediata es esencial el transporte de los artículos de la ayuda. Pero hay que evaluar varias cosas. Hay que tener un equilibrio entre las necesidades, porque hay sufrimiento humano, y la eficiencia para el mejor uso de los recursos. Y hay que ver, bueno, un contraste entre los que van a recibir ayuda, los que no van a recibir ayuda o no la van a recibir a tiempo, porque si no la reciben a tiempo va a haber sufrimiento y quizás ya sea demasiado tarde cuando les llegue la ayuda. Hay incertidumbre en general sobre qué, cuánto y quién necesita qué. Entonces es necesario hacer un pronóstico de la demanda para entonces determinar qué se puede hacer, cuánta ayuda, hacer un preposicionamiento de los bienes y cómo se va a hacer la distribución de esta ayuda. ¿Quiénes ayudan? Bueno, depende. En Estados Unidos, por ejemplo, son organizaciones humanitarias que hacen donaciones de privados y que utilizan donaciones de privados y de empresas, quienes donan ya sea en dinero o en especie, por ejemplo, donan servicios de transporte, almacenamiento, servicios logísticos, y se hace con apoyo de voluntarios, también de personal del gobierno. Pero, por ejemplo, en Nueva York, adicionalmente hay recursos del Estado
para llevar comida a la población, además de ayuda financiera. En Italia, quien se ha encargado de esto es Protección Civil, con recursos del gobierno y con ayuda de un grupo de voluntarios, pero entrenados por Protección Civil. En España se hace mediante bancos de comida y voluntariado y también con apoyo de la Guardia Nacional. Pero en España recientemente han surgido las colas de hambre y quien se encarga de abastecerlos son los de servicios sociales, que es la administración pública, y las redes vecinales, con el apoyo de voluntarios. En algunos países de América Latina, ya tenemos, como Colombia y Honduras, ya ha habido protestas por hambre y son conocidas las banderas rojas que ponen porque necesitan comida. Pero muchas familias de las que enfrentan el problema de la hambre ahora, nunca habían tenido necesidad de pedir apoyo, de pedir comida. Es la primera vez que lo piden. Y son muchos en todos los países y entonces algunos sistemas de ayuda ya están siendo desbordados. ¿Qué pasa en México? Bueno, tenemos el plan de N13, donde se nos dice que cerca de 500,000 despensas se entregaron en 2 meses. Esos son pocos comparados con los que han perdido el empleo, que dijimos que eran más de 1 millón, además de los que ya de por sí estaban en pobreza. ¿Quién más ayuda? Pues algunos estados y municipios hacen lo que pueden o lo que creen que es conveniente, algunos poco, algunos más. También hay asociaciones humanitarias ayudando, particulares y lamentablemente vemos que también la delincuencia. Pero la ayuda en general se ha dado de manera aislada y reactiva. No hay acciones coordinadas desde el nivel federal que sean integrales para la población que vive al día y que perdió sus fuentes de ingresos. La respuesta ha sido reactiva, es decir, si protestan los meseros, apoyan los meseros, si protestan estos otros, apoyan estos otros. Y descoordinada, porque no hay una coordinación entre todos los posibles que puedan ayudar. Y menos aún se han considerado la posibilidad de incorporar a los voluntarios en la ayuda. Pero así no es la respuesta en desastres. ¿Qué pasa cuando hay huracanes o cuando hay sismos? Ahí, a raíz del sismo del 85, se creó una estructura. Entonces, la recomendación es que se siga la forma como se ayuda en esos casos de desastres para esta pandemia. Entonces, se recomienda la coordinación entre niveles de gobierno federal, considerando el Sistema Nacional de Protección Civil, estatal y municipal, hasta llegar a nivel de localidad. También se necesita la ayuda de voluntarios espontáneos y se necesita desarrollar centros logísticos temporales, control de inventarios, trazabilidad de los artículos de la ayuda. Por ejemplo, los voluntarios pues deben de tener que cubrir ciertas características, menores de 60 años, sin ninguna enfermedad, de preferencia que no vivan con adultos mayores y de preferencia que sean de la misma comunidad. Estos se denominan espontáneos porque no están organizados previamente, sino que están dispuestos a ayudar exclusivamente para la emergencia. Y hay bastante gente que estaría dispuesta a ayudar si se le convoca. Claro, con un curso de preparación para que no se vayan a contagiar. Se requieren entonces medidas operativas para implementar la estructura de los procedimientos, la cadena de mando y el flujo de comunicación de un sistema de voluntarios espontáneos para ayudar a atender la emergencia ante el COVID. Un modelo operativo conjunto también se necesita entre las secretarías estatales de Desarrollo Social, Salud, Protección Civil y las mismas áreas en los municipios y ciudades o metrópolis si son áreas metropolitanas. También coordinado con los grupos de voluntarios registrados y los voluntarios espontáneos de los que acabamos de hablar. Donde el Sistema Nacional de Protección Civil sea el responsable de la organización de los voluntarios y del suministro del apoyo. Entonces, la estructura que se requiere es esta, donde en cuadros amarillos están centros o comités que se crean exclusivamente para atender esta emergencia, como
a nivel federal el Comité Operativo de Protección Civil para la Emergencia. A nivel regional o de zona metropolitana, pues los centros regionales de gestión de crisis. A nivel municipal, centros operativos municipales. Y después, si es necesario, a nivel de colonia o de localidad, centros de coordinación de la ayuda. Y así como se hace en los huracanes o los sismos, la ayuda tendría, digo, el flujo de la información tendría que ir de abajo hacia arriba y después al revés para la ayuda. Entonces, primero en cada colonia o localidad se vería la necesidad de ayuda. Bueno, se tendría que hacer una estimación de la demanda en el municipio y en la localidad con base en una metodología que se tendría que dar por el SINAPROC para determinar cuál sería la ayuda. Entonces se corrige eso con la información que se reporte directamente del municipio y entonces ya se ve a cuánta gente se necesita ayudar. Y esa ayuda, si no es suficiente, la ayuda que se tiene no es suficiente en la localidad o la colonia, se va a nivel municipal y el municipio se tendría que encargar. Y también encargar de los voluntarios, no solo de la ayuda, sino de los voluntarios que entreguen la ayuda. Si después el municipio está rebasado, entonces se va a nivel estado o a nivel de zona metropolitana. Y si estos a su vez se ven rebasados, entonces recurren al Sistema Nacional de Protección Civil para que les envíe la ayuda que requieren o los voluntarios que hacen falta. Entonces es toda una organización que ya se hace para cuestiones de sismos y huracanes que podría hacerse de manera similar para el caso de la ayuda ante la pandemia. Y estos centros regionales y centros operativos municipales son los que se tendrían que crear de manera temporal para atender la ayuda. Bueno, entonces lo que proponemos es que haya estos comités, aquí voy a pasar rápidamente a estas diapositivas, si quieren después hablamos de estas, donde se dice cuál es las funciones, las atribuciones de cada uno de estos comités y centros de ayuda. Por ejemplo, el Comité Operativo de Protección Civil para la Emergencia, que es a nivel nacional, los centros regionales de gestión de la crisis. Entonces aquí dice de qué se encargarían, cuáles son sus funciones, los centros operativos municipales, los centros de coordinación de la ayuda, que son a nivel de localidades y colonias, y cómo estarían relacionados, cómo sería la cadena de información, el flujo de información, la cadena de mando, cuáles serían las funciones, obligaciones de los voluntarios y de los centros con respecto a los voluntarios. Y bueno, ¿y cómo se determinaría la población vulnerable? Que como había mencionado es primero con una metodología general proporcionada por el SINAPROC para que sea homogénea a nivel nacional y después que se llegara a completar con información de ayuda que se requiera a nivel municipal, porque a nivel municipal se puede recibir solicitudes de ayuda ya sea por teléfono o de otra manera. Bueno, esto es cómo se coordinarían el municipio y los centros de ayuda y cómo estarían relacionados los centros de gestión de voluntarios en todos los niveles. Bueno, y adicionalmente a esto, a todos los niveles, pues se tendría que meter la logística para hacer más eficiente el proceso de distribución. La distribución requeriría de centros de distribución en lugares estratégicos con características adecuadas para pues mantener los productos y que no fueran robados y para que estuvieran cerca de donde se van a demandar. También ubicar puntos de almacenamiento y distribución intermedia, que pueden ser a lo mejor iglesias o otros puntos cercanos a la población, o también pueden ser escuelas, otros puntos de distribución local, y utilizar sistemas de tecnología de información y comunicaciones en tiempo real para saber dónde están los productos que se están enviando, pues para tener un control de toda la información. Bueno, esto es en términos generales, bueno, mi primera intervención. Y bueno,
Después, si lo desean, pues podemos profundizar. Bueno, podemos profundizar en cualquier parte de esto. Muchas gracias, doctora Lozano. La mecánica de nuestras charlas, para quien no las conoce, es que primero escuchamos a los panelistas y luego vamos a hacer 2 rondas, máximo 3 si nos alcanza el tiempo de intervención, con el público asistente, pero pueden ir haciendo sus comentarios en el chat, pueden ir también de alguna manera haciendo sus preguntas ahí mismo. Yo les puedo dar la palabra al término de las presentaciones de los conferenciantes panelistas, levantando la mano en la opción de participantes. Ahí, al darle clic en la parte central van a poder levantar la manita y yo les puedo ir dando la voz. Entonces, continuemos ahora con nuestra segunda panelista, la doctora Clemencia Santos Cerquera. La doctora Santos es ingeniero catastral y geodesta, de ingeniero catastral en el tema de fotointerpretación aplicada a estudios catastrales urbanos, es que obtiene este grado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Santa Fe, Bogotá. Tiene además una maestría en ingeniería, unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una tesis denominada Interacción entre transporte y la expansión urbana irregular, uso de técnicas de percepción remota. Tiene también un doctorado en geografía, con mención honorífica, en la unidad de posgrado en geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis La percepción remota y los sistemas de información geográficos en el estudio del transporte de carga y su interacción con el ordenamiento territorial. Entre sus especializaciones está la de fotointerpretación de imágenes de sensores remotos aplicadas a levantamientos regionales en el Centro Interamericano de Fotointerpretación de Colombia, en sistemas de información geográfica para el ordenamiento territorial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de la Subdirección de Docencia e Investigación también de Santa Fe, Colombia. En cuanto a su trabajo y producción, actualmente trabaja en el Instituto de Geografía y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una producción científica tanto como autora y como coautora, y realiza proyectos aplicados que tratan temas como los asentamientos humanos irregulares y sus procesos de regularización. Además, fue responsable del proyecto que generó el Atlas de Peligros y Riesgos de la Alcaldía de Tlalpan, el cual es uno de los más detallados al trabajar escalas de análisis a nivel manzana y colonia. También estudia la afectación al suelo de conservación de la Ciudad de México, producto principalmente de los asentamientos y la expansión irregular de las zonas metropolitanas del país. Su proyecto en desarrollo es la elaboración y análisis de la exposición y las amenazas que conforman el peligro y la vulnerabilidad de las personas para la generación de ese atlas de riesgo de la Alcaldía Álvaro Obregón y su vinculación con el de la Ciudad de México. Bienvenida, doctora Santos, adelante. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. El tema que les voy a tratar tiene que ver con la pandemia y la población vulnerable. Entonces, estamos trabajando aquí la población vulnerable en la medida que se reconoce que esta población vulnerable está asociada con la pobreza. En general, las enfermedades, inclusive la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la pobreza como la enfermedad más mortal en la orbe. Entonces, no es que la pobreza sea realmente una enfermedad, sino que la pobreza lleva en sí una serie de enfermedades que se han venido desarrollando y han venido sucediendo durante todos estos tiempos, como por ejemplo las infecciones en las vías respiratorias, las coronarias, las cerebrovasculares, la tuberculosis, los trastornos neonatales, enfermedades diarreicas, entre muchas otras, ¿no? Se reconoce también que esta situación de pobreza es lo que va a estar llevando a las condiciones en que la población está viviendo. ¿En qué sentido?
Estamos hablando de poblaciones que no tienen los servicios básicos, de poblaciones que no tienen agua potable como muchos de nosotros tenemos la facilidad de tenerla, el drenaje, estamos hablando de hacinamiento, es un término que ahora vamos a tener que tratar mucho, y las condiciones sociales de esta población vulnerable asociada a la pobreza, pues se reconocen en diferentes ámbitos, ¿no? Los estudios que se hacen desde diferentes disciplinas a esta relación tienen que ver con las escalas de análisis. Entonces encontramos desde el punto de vista geográfico, en una escala nacional, que nos están haciendo referencia a las diferentes organizaciones oficiales, donde nos están diciendo, por ejemplo, que el INEGI y la evaluación de la población del desarrollo social Coneval, tenemos en la República Mexicana 49% de la población nacional en esta categoría de pobreza. Esos son los indicadores que se tenían antes de la pandemia. En 2015, Coneval publica también un documento de la medición de la pobreza a nivel municipal. Y entonces aquí es muy preocupante porque nos están haciendo referencia a que tenemos 190 municipios donde la población que les habita tiene una condición de pobreza en el 95%, prácticamente en todo el municipio. ¿Dónde están? Los relacionan en Oaxaca y en Chiapas. Y estamos muy acostumbrados a oír estos dos lugares que determinan siempre condiciones de pobreza. Si vamos bajando en la escala, encontramos entonces las zonas metropolitanas y otras grandes ciudades, donde en las zonas metropolitanas se menciona muy bien que estos cinturones de pobreza, la periferia urbana, el área de transición, como lo quieran denominar, se encuentran esta población vulnerable con relación a la pobreza. Entonces estamos hablando de municipios de KTP, municipios que rodean del Estado de México, que rodean la zona metropolitana de la Ciudad de México, municipios como diferentes cordones que se encuentran alrededor de Puebla, de Tijuana, en la propia Tijuana, donde tienen una relación directa ahora con las personas infectadas por COVID. A nivel ya municipal, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues encontramos también una gran diferencia entre las alcaldías, como por ejemplo en la alcaldía de Iztapalapa. Se reconoce muchísimo el crecimiento de esta parte del contagio. Si abordamos ahora la problemática desde la temática médica, entonces es muy fácil reconocer que en la historia de la medicina se ha dado la relación salud y ambiente a tal grado que en 1965, para describir la historia natural de las enfermedades, Lewis y Clark proponen la tríada ecológica. ¿Esta tríada ecológica en qué consiste? En el huésped, en los factores ambientales y en el agente. Esto lo vamos a seguir retomando más adelante. En la Carta de Ottawa de 1986 se reconoce el abordaje que el abordaje de las enfermedades no es únicamente desde el aspecto médico, sino que tiene que entrar otros factores alrededor de la salud. En el 2005 ya la OMS crea la Carta de Promoción de la Salud y en ella se reconoce la salud en un mundo globalizado, que es lo que estamos viviendo actualmente. El compromiso de esta carta es elevar la salud pública a nivel gobierno, a nivel sociedad civil, a nivel comunidad y obviamente incluir al individuo como tal. La manera de abordar estos problemas de salud pública, según la OMS y la OMS, es ver diferentes paradigmas. ¿Y cómo se abordan estos diferentes paradigmas? Volvemos a la relación de las escalas, solo que ahora vienen de la escala menor a la escala mayor. En este sentido, tenemos en la escala menor o el mayor acercamiento, el mayor zoom que se hace, encontramos el paradigma médico. En el paradigma médico, entonces lo que se hace es tratar la enfermedad
buscar las soluciones, establecer las mejorías y las relaciones que tienen entre una y otra enfermedad. Si lo vamos alejando en este Zoom, vamos a encontrar el paradigma del comportamiento humano. En este paradigma vamos a ver todas las relaciones que tienen que ver con los hábitos y los estilos de vida. En el último Zoom vamos a encontrar entonces el paradigma socioambiental. En este paradigma socioambiental vamos a encontrar las oportunidades de empleo, las oportunidades de servicios. Viéndolo desde cualquiera de las escalas y desde cualquiera de las ciencias, vamos a caer siempre en una coincidencia que tiene que ver con los determinantes sociales del modelo que menciona Dahlgren y Whitehead. En este modelo, ellos definen estos determinantes sociales. Después la OMS retoma este modelo y lo desarrolla con una serie de propuestas, 10 principios para poder abordar estos modelos de determinantes sociales. No voy a mencionar los 10 principios, pero sí voy a rescatar 3 de ellos que nos van a servir para lo que vamos a estar relacionando después con la parte de la tecnología. El primero, como lo mencionaba también la doctora Angélica, es reconocer el problema. El segundo que quiero rescatar de estos 10 es el apoyo sustentable en alianzas efectivas. O sea, este apoyo tiene que llegar a la gente, pero tiene que hacerse bajo alianzas efectivas. ¿Qué quiere decir? Reconocer en estas comunidades los principales personajes que pueden llegar e influir en toda la comunidad en sí para lograr el propósito que se quiere. El tercero de ellos que quiero rescatar es tener un sistema de evaluación de las estrategias que se están implementando. Estamos muy acostumbrados a hacer estrategias, pero no tener un sistema de evaluación para ver dónde se tiene que corregir o qué se tiene que cambiar. Todo esto se puede hacer desde cualquiera de las disciplinas que estemos mencionando, usando la tecnología. Siempre se ha usado y se ha usado en la medida en que existe, en la medida en que se tengan las herramientas disponibles. En la actualidad, pues tenemos bastantes herramientas que nos pueden facilitar este trabajo, tanto el trabajo del flujo de información que nos mencionaba la doctora Angélica, de poder llegar a que nos llegue este flujo de información, como también el poder dar esta ayuda mediante estas estrategias. ¿Qué problemas encontramos? Encontramos problemas como el derecho a la protección de la información que existe en México y que la valida la ley del Sistema Nacional de Información de Estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en el caso actual que estamos viviendo de la pandemia, nosotros necesitamos una información veraz, casi en tiempo real y georreferenciada de forma puntual. Se hizo un ejercicio precisamente en el proyecto que estamos desarrollando para ver cómo se estaba comportando este contagio con respecto a la espacialización en el territorio y las condiciones ambientales y socioeconómicas que se tenían en el territorio. Y entonces empezamos a ver las personas que son vulnerables por edad, y se hicieron una serie de mapas en este sentido, donde se manejaron diferentes rangos, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60 y más de 60. Entonces, se tenía mapeado este comportamiento y después se incluyó el índice de desarrollo social. Con el índice de desarrollo social lo que pretendíamos era encontrar precisamente las zonas que tenían menos desarrollo y las zonas que tenían más desarrollo social, compararla o enfrentarla con las personas que eran más vulnerables por edad a enfrentar el COVID-19. Y después hicimos el ejercicio de forma puntual, o sea, localizando cada uno de los puntos que se reportaban de contagio con toda su evolución, si estaban internados, si estaban en terapia intensiva, si habían fallecido, si estaban en su caso de recuperación. Entonces se tenía toda esa información y se pudo localizar en forma puntual. Por el derecho a la protección de la información, entonces por eso lo presentamos ahora estos mapas que se realizaron, pero lo importante de esto es encontrar
la relación que se comprobó. O sea, se comprobó que no hay necesidad de tener muchos factores alrededor de un estudio específico. ¿Por qué? Porque mencionaban que los de mayor riesgo eran las personas, los adultos mayores, pero resulta que la epidemia en sí se fue transformando y no solo eran los adultos mayores. De hecho, en este lugar donde hicimos el ejercicio nosotros, encontramos que la población más vulnerable por edad se encontraba en el rango de 40 a 50 años de edad. Alcanzaba a agarrar a los de 35 y esos eran los que tenían más problemas. Entonces, el factor de edad podía variar dependiendo también de la zona, pero lo que sí no variaba era el índice de desarrollo social, con la presencia y el crecimiento del contagio de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este sentido, nos quedamos solamente con este índice para seguir dando el seguimiento. Y encontramos que desde el primer día que se empezó a hacer el reporte, en una de las colonias donde se presentó uno de los primeros casos, tenía un índice de desarrollo social alto. Y entonces, en los días siguientes que se siguió monitoreando el contagio, no habían más casos, mientras que en los lugares donde teníamos un índice de desarrollo social bajo, el crecimiento en los contagios fue muchísimo mayor y se fue expandiendo en una franja que se tenía en esta zona y iba realmente muy, muy relacionado con este índice de desarrollo social. Entonces, se pueden aprovechar estas herramientas, se pueden hacer todas las estrategias, pero lo que nos lleva tanto el análisis desde la parte médica como el análisis desde la parte espacial es que tenemos que hacer estrategias que nos permitan lograr un equilibrio en esta triada que les mencioné, en la triada que tenemos entre los factores ambientales, entre las personas en sí y entre la enfermedad. Entonces tenemos el huésped, los factores ambientales y el agente. ¿Esto a qué nos está llevando? A una prevención primaria de la salud. ¿Qué referencia tiene esto de importancia? ¿Por qué es importante esto? Porque muy sencilla, si hacemos una prevención primaria de la salud en el huésped, entonces, ¿qué estamos logrando? Que esta persona pueda ser menos vulnerable a enfrentar este tipo de pandemias. Entonces, en general, nosotros tenemos que pensar en cómo podemos estar incrementando con políticas y con responsabilidad tanto de las diferentes entidades, tanto del gobierno, de la sociedad civil, de las comunidades y del propio individuo, cómo se puede estar incrementando esta parte de la prevención primaria de la salud. En cuanto a la parte de los factores ambientales como tal, el agente no lo podemos modificar en la medida en que vivimos en un mundo globalizado. Ya lo estamos viviendo, ya no se pueden, por más que se cierren fronteras y todo, estos agentes van a seguir sucediendo y van a seguir pasando. Entonces, ¿cuáles quedan? Dos factores, que es el huésped, que ya lo mencionamos, y los factores ambientales. En cuanto a los factores ambientales, es sencillamente estar haciendo estrategias para elevar este índice de desarrollo social. Está comprobado que esto es uno de las problemáticas que se están viviendo ahora para continuar este proceso de contagio. Entonces, ¿qué quiere realmente la gente para elevar este índice de desarrollo social? Pues sencillamente que el gobierno lo mire también, ¿no? Que la comunidad misma se mire. Y en este caso, en los trabajos que hemos desarrollado en campo y nos hemos metido en todos lados, les puedo comentar yo que dentro de las áreas de asentamientos humanos irregulares, que son los asociados a la población más vulnerable por pobreza, encontramos también diferentes factores ambientales y diferentes comportamientos sociales y culturales que llevan a tener una zona
más limpia, con mejor condición dentro de sus carencias que otras zonas. Entonces, hay que hacer mucho esfuerzo para poder levantar y concientizar a las personas de que estos factores ambientales juegan un papel muy importante para establecer y lograr prevenciones de salud, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la gente? La gente no quiere que le den limosna, la gente quiere que le den trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar haciendo y generando políticas. ¿Qué queremos también? ¿Qué quiere el gobierno y qué quieren las diferentes entidades políticas que nos dimos cuenta ahora con este trabajo? Que sencillamente se usen todas estas tecnologías, se usen todas estas herramientas para poder dirigir estos recursos de forma puntual. Yo no saco nada con tener un mapa donde me diga el índice de mortandad o de contagio de este municipio es de tanto. No voy a ir a sanitizar todo el municipio, pero si yo tengo la calle, no es necesario que sea el punto encima de la casa, pero si yo tengo la calle donde está o la colonia donde está, si se quiere ya a un nivel más amplio, la colonia donde está dándose este proceso rápido de contagio, pues es más fácil dirigir una acción directa sobre ese lugar, hacer una sanitización del lugar, llevar las despensas, mirar cuánta población vulnerable por edad se encuentra en esta colonia y empezar entonces a ayudar en forma directa y casi, ahí sí, como dicen, con bisturí, encontrar la solución en estos espacios que se están produciendo como focos de alto contagio, ¿no? Entonces, hay que generar este tipo de estrategias, y creo que ya voy acabando con mi tiempo, a generar este tipo de estrategias que nos permitan llevar soluciones sustentables. No sirve de nada estar dando de a poquitos por todos lados cuando podemos reunir recursos para elevar los índices de desarrollo de estas comunidades más deprimidas que están sufriendo ahora los mayores efectos de esta pandemia, ¿no? Bueno, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Gracias. Les comento que en el portal donde ustedes se registraron, en la parte de abajo justamente hay una serie de videos de las charlas anteriores y por supuesto este video se estará colocando ahí porque ya hay reacciones muy positivas en nuestro chat de estar atentos y de valorar mucho lo que las doctoras nos han compartido. Entonces pasemos ahora a nuestro tercer speaker. Él es el ingeniero Ángel Rosales Torres. Él es subdirector de Servicios Educativos e Integración Social del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Oaxaca. Es coordinador del Comité de Tecnología Educativa para la Innovación Social y la Economía Solidaria de la Red Late México del CONACYT y CUDI. Es un exdirector del Centro de Educación Continua de la Unidad Oaxaca del Politécnico. También es un exdirector del Centro Valle de Bravo de la ANUYES y un expresidente de la Asociación Mexicana de Incubadoras y Redes Empresariales. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación. Un saludo con mucho respeto a las dos doctoras que me acompañan en esta mañana. Me han parecido excelentes sus dos presentaciones. Y bueno, en el caso de la intervención que yo tendré, tal como se me solicitó, estoy tratando de manejar el tema desde el punto de vista de la perspectiva de la economía social y solidaria, ya que como vamos a comentar, esta contingencia provocada por la pandemia del COVID-19, pues no solamente está teniendo enormes impactos en el corto plazo, sino que se está ya incluso visualizando un escenario muy grave en los siguientes meses, y no los siguientes años, que de alguna manera se han visto agravados, por un lado, por el impacto masivo que ha tenido
esta pandemia pues prácticamente en la mayor parte de los países del mundo, sino también porque ya veníamos arrastrando desde antes de esta, diríamos, de esta crisis sanitaria, un problema mundial en el modelo de desarrollo, que de alguna manera ha sido cuestionado ya desde hace muchos años como un modelo capitalista hegemónico que ha privilegiado la búsqueda del lucro y la ganancia y que también entre sus grandes, digamos, fallas, pues ha provocado por un lado una gran concentración del ingreso y por otro lado un daño ambiental pues muy grave en la mayor parte de los ecosistemas. Entonces, partiendo de esta base, yo preparé algunas láminas que quiero compartir con ustedes y que voy a ir comentando para ir aclarando estos conceptos que les comento. Bueno, en primer lugar, aquí me estoy apoyando en algunas reflexiones. Perdón, ingeniero, está en modo de edición, quizás se conviene que ejecute en modo presentación. Sí, está bien. Perfecto. Sí, entonces, volviendo al tema, desde la perspectiva de la economía solidaria, esta pandemia, de alguna manera, como yo decía hace unos instantes, viene a agudizar y acelerar lo que ya de alguna manera se venía viviendo ya desde los últimos años, los años recientes, una crisis económica y social a nivel mundial, pero que a raíz de esta compleja situación que se ha dado con el confinamiento, con la cierre prácticamente de las actividades económicas y productivas en la mayor parte del mundo, etcétera, pues todo esto ha estado provocando efectos económicos y sociales realmente graves, ¿no? Sin embargo, algo que me parece interesante desde la perspectiva de los estudiosos y promotores de la economía social solidaria, ellos sienten que nos encontramos a punto de entrar a un momento de inflexión en la historia de la humanidad y que incluso, como se ha dicho muchas veces por diversos especialistas, muy probablemente el mundo ya no sea igual después que regresemos de esta situación tan compleja. Y por otro lado, pues esto, si lo viéramos en forma constructiva, debería permitirnos verlo también como una oportunidad, como se plantea aquí en la lámina, para direccionar nuestro camino hacia una sociedad y una economía distinta que priorice la vida por encima de la ganancia. Desde el punto de vista de las estrategias sanitarias, no voy a entrar en detalle porque esto lo ha estado dando a conocer ampliamente el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Efectivamente, yo lo que traté fue identificar pues, cuáles y quiénes son estos grupos vulnerables a los que tendríamos que darles mayor prioridad y cómo a través precisamente de las alternativas de la economía social y solidaria pudiéramos encontrar diversas alternativas de respuesta que pudiera de alguna manera paliar los efectos, no solamente en el corto plazo, sino los que también estamos previendo se presenten en los siguientes meses y años. Desde el punto de vista sanitario, ya es muy conocida cuál es la clasificación de los grupos vulnerables, que tiene que ver nuevamente con estas características que los hacen más sensibles, diríamos, a tener complicaciones con esta pandemia. Y bueno, aquí lo que sí quisiera yo destacar es que desgraciadamente en estos sectores también se encuentran grupos sociales, grupos de población que son doblemente, vamos a llamarle, vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres, que incluso hay diversos estudios que se han estado haciendo recientemente, donde se destaca mucho la grave situación que se encuentran, incluso a raíz del confinamiento, en términos incluso de violencia familiar. Pero bueno, socialmente, por ejemplo, hay sectores como el turismo, donde las mujeres, sobre todo aquellas que participan en algunas actividades de la economía informal,
pues se han visto gravemente afectadas por esta prácticamente cierre de las actividades turísticas a nivel nacional y en estados tan importantes como el caso de Oaxaca, donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para muchas comunidades. También habría que tomar en cuenta que en estos grupos vulnerables, no solamente desde el punto de vista sanitario, pues también se encuentran grupos socialmente en situación de desventaja. Uno de ellos son los inmigrantes. Desgraciadamente, por la situación que ellos viven, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, la situación que ellos viven es extremadamente grave porque no tienen los apoyos suficientes y hay incluso algunas, diríamos, algunas demandas, algunas quejas que han presentado diversos grupos, entre ellos el reconocido grupo de Médicos Sin Fronteras, que hace mucho hincapié en el tema de los inmigrantes y que debería también tener una respuesta por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Por otro lado, también obviamente, como ya lo comentaban las dos conferencistas que me han antecedido, pues también un tema que se agrava es todos aquellos sectores que se encuentran en términos de empleo informal, que de alguna manera formarían parte de lo que podríamos llamar los sectores populares, no solamente en las zonas urbanas, sino obviamente también en las zonas de tipo rural. Pues desde este punto de vista es interesante ver la economía social y solidaria, no solamente como una serie de estrategias de muy corto plazo, que solamente den algunas respuestas de manera inmediata, sino que también se vea como una oportunidad para plantear soluciones de mayor fondo que permita que de alguna manera estas estrategias de la economía social y solidaria se conviertan en un marco estratégico de reactivación de las relaciones de producción, de intercambio, que tienen que ver con todo lo que es el famoso ciclo económico, basadas en la solidaridad y la cooperación orientadas a la distribución igualitaria. Por ello, aquí lo que nos dicen, y yo creo que es quizá una de las conclusiones de este tipo de conferencias, es la invitación a que ello nos debe permitir movilizar y combinar todos los recursos y capacidades de las mayorías sociales y de las organizaciones de la sociedad civil bajo principios éticos. Esto de aquí es importante destacarlo, porque independientemente de que se reconoce el papel muy importante de los 3 niveles de gobierno, en este caso muy particularmente el gobierno federal, algo que es interesante para la economía social y solidaria es el sentido de responsabilidad, de alguna manera de hacerse dueño de su propio futuro, de su propio destino. Y bueno, una de las características de estos sectores es también su inclinación a la autonomía, a la autogestión, y que esto les permite también esperar más de sí mismos, más de su capacidad de organización, más de su capacidad de buscar soluciones creativas, que estar esperando que todo sea dado por el gobierno, por el Estado. Eso me parece importante porque una de las grandes apuestas de la economía social y solidaria, sobre todo a la luz de la crisis que se va a venir, como lo prevén algunos especialistas y algunos órganos. Por ejemplo, seguramente todos se dieron cuenta que hace unos días el Consejo, el Coneval, acaba de hacer una declaración donde dice que posiblemente con el impacto de esta crisis se generen 10 millones más de pobres y que el avance que había habido en los años anteriores, en la década pasada, en el combate a la pobreza, los logros que de alguna forma se habían alcanzado en disminuir estos índices de pobreza, prácticamente se pierden. Entonces, cuando nos ponemos a pensar cómo atender no solamente a los millones de pobres que ya existían antes de la crisis, sino aquellos que incluso a raíz de la misma pierdan su empleo, empresas se cierren, algunos sectores prácticamente se encuentran en total, digamos, contracción,
pues eso va a implicar, no menos de acuerdo con estas expectativas, que curiosamente también respaldan algunos estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, etcétera, pues todos estos organismos coinciden que efectivamente estos escenarios de incremento de la pobreza, tanto urbana como rural, pues se va a volver incluso un tema, sin exagerar, de gobernabilidad, porque es evidente que estos sectores, en la medida que no encuentren alternativas y que el gobierno, como está ocurriendo, se había rebasado a dar todas las soluciones, pues difícilmente vamos a tener un escenario favorable. Entonces, la economía social y solidaria es un poquito partir de las reservas anímicas, sociales, espirituales, esa lucha de supervivencia del ser humano, que es lo que nos va a permitir que encontremos o busquemos nuevos esquemas. Y en ese sentido, una de las apuestas que incluso ya se está manejando a nivel mundial, incluso por las mismas Naciones Unidas, es voltear más la mirada hacia esta estrategia de la economía social y solidaria, que algunos especialistas incluso la denominan la otra economía, atendiendo a que es un modelo que en vez de estar basado en la ganancia como la empresa privada, está basada más en el trabajo, está basada más en la solidaridad, está basada en lo que algunos estudiosos, como algunos de los principales teóricos de este movimiento, que es Corallo, establecen lo que le llaman el famoso factor C, el factor de la colaboración, como uno de los activos que la sociedad tiene que movilizar para poder responder precisamente a estos grandes retos de la desigualdad, de la pobreza, etc. Ahora bien, desde el punto de vista de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, he de comentarles que yo he estado participando en algunas videoconferencias con la Intercontinental, precisamente de redes de economía social y solidaria. Hace unos días hubo una videoconferencia donde participaron cerca de 80 especialistas de más de 20 países. Y bueno, precisamente el tema era cómo están reaccionando en cada uno de estos países las diversas organizaciones sociales y solidarias, tratando precisamente de enfrentar estos fenómenos que estamos viviendo actualmente y que de alguna forma pues, van derivado mucho de lo que ya se ha comentado. Y entonces, bueno, entre las alternativas, vamos a llamarle de corto plazo, pero que también de alguna forma permitirían ir sentando bases hacia una economía diferente. Por ejemplo, se plantea promover una relación más directa entre productores y consumidores. Incluso eso ya se ha estado viendo en la Ciudad de México, en otras capitales, donde productores del campo han ido directamente a colocarse en algunos puntos de la ciudad y vender directamente al consumidor final, diríamos, sus productos. Lo que sería también las compras colectivas. Esto también es una tendencia muy importante, porque parte de las cosas que plantea la economía social y solidaria, incluso es poder establecer posiblemente grupos o incluso cooperativas de compradores que permitan tener el acceso a los bienes que les interesa. Aquí incluso uno de los aspectos importantes de la economía social y solidaria es fomentar lo que se conoce como el consumo responsable. Y aquí la invitación que hacen algunos especialistas es hacer un consumo local y sostenible, particularmente en la región o comunidad donde vivimos, de tal forma que esto permita que podamos también fortalecer de alguna forma la economía local y darle prioridad al consumo precisamente de estos proveedores locales. Se prevé, y eso ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, que ante la falta de liquidez, pues haya diversas alternativas que se busquen, como es el caso del famoso trueque. Aquí incluso algo que es interesante es que han ya desarrollado, tanto en México como en otros países, algunas aplicaciones en dispositivos móviles que facilitan localizar precisamente qué es lo que yo tengo, qué es lo que tienen otras personas y facilitar estos esquemas de trueque, ¿no? Algo que ya también la economía solidaria ha venido haciendo de tiempo atrás
es usar lo que llaman las monedas sociales o las monedas alternativas, que de alguna manera pues, se vuelve una alternativa interesante. Algo que es algo que también es muy importante en este tipo de, digamos, de estrategias, es que también se busca no solamente promover lo que se llama producción para el consumo a través de huertos familiares, de tal forma que la gente cuando menos pueda tener acceso en aquellos casos que es posible, algunos productos que directamente desde su casa pueda estar cultivando y eso le permita cuando menos satisfacer estas necesidades de autoconsumo. Todos los aspectos que también son relevantes en estas estrategias de los grupos de economía social y solidaria, que es algo que ya está ocurriendo en forma muy activa, es tratar de buscar vínculos entre todos los sectores. De hecho, en México, en Europa, en América Latina, en mismo Estados Unidos, Canadá, etcétera, pues existen ya redes de economía solidaria, pero aquí lo importante de estos fenómenos es que se comunican entre sí. Es decir, la tendencia es trabajar cada vez más en redes. Hay algunos especialistas, como el brasileño Euclides Maces, que incluso habla de la revolución de las redes. Y bueno, y esto da origen a que incluso no solamente, como yo decía, se den soluciones de corto plazo para resolver un problema inmediato, sino que se creen vínculos pensando en un futuro de mediano y largo plazo, porque una tendencia en los lugares donde la economía solidaria ha ido madurando es llegar a crear lo que se conoce como los circuitos económicos solidarios. Es decir, no solamente actividades aisladas, vamos a llamarle así, de iniciativas solidarias, sino tratando de ir ya creando estos circuitos económicos donde se complementen las funciones de producción, de consumo, de distribución, incluso la de acumulación, porque algo que también atiende la economía social y solidaria es el tema de lo que llaman finanzas éticas, o el tema de apoyo a las microfinanzas, el concepto ya muy conocido de las cajas de ahorro, por ejemplo, que se vuelve también alternativas al financiamiento de actividades en este sector. Ahora, aquí lo que es interesante para mí de esta expectativa es que si bien la economía social y solidaria en México se ha venido desarrollando e impulsando incluso por una ley federal dada a conocer en 2012, que existen organismos como el INAES, que también más o menos por las mismas épocas se creó como una transformación de lo que antes existía como el FONAES. Lo cierto es de que sí requiere este tercer sector o esta economía social y solidaria tener un peso cada vez mayor en la economía. De acuerdo con datos de INAES de 2013, se calcula que en México cerca de 10 millones de personas trabajan en organismos de lo que se conoce como los organismos de la economía social, pero si lo viéramos en términos del tamaño de la pobreza en México, donde se calcula que casi la mitad de la población, un poco más, vive en niveles de pobreza, pues deberíamos pensar que la economía social y solidaria tendría expectativas de cuando menos atender o tratar de atender estos importantes segmentos de población, y la economía social y solidaria debería crecer cuando menos unas 5 o 6 veces más el tamaño que tiene actualmente. Ahora bien, partiendo de esa base, hicimos una propuesta en la reciente convocatoria que sacó el CONACYT, precisamente para plantear proyectos de investigación, innovación tecnológica, precisamente para atender la pandemia. Y bueno, se hizo un trabajo en equipo para presentar una propuesta que va mucho en la dirección de cómo esto que estamos diciendo se puede potencializar. Por un lado, con una mayor colaboración entre los sectores, en este caso pensando en los sectores de investigación y educación superior, trabajando muy de cerca con las organizaciones solidarias en las diversas regiones. Y ya lo que también es muy importante, ya lo decían también las doctoras que me han antecedido, pues un mayor uso de la tecnología como un medio, por un lado, para identificar y sistematizar estas buenas prácticas de economía solidaria,
Por un lado, dentro del marco de lo que sería, diríamos, la pandemia, que es lo que nosotros le llamamos el modelo emergente o de emergencia, pensando que es un modelo que puede implementarse en los siguientes 6 meses, como lo plantea la convocatoria del CONACYT, pero por otro lado, también partiendo de la base, que de lo que se trata es, como decíamos ahorita, que no solamente permitamos consolidar a los grupos que ya actualmente hacen la economía social y solidaria, sino que estos grupos se puedan consolidar y que incluso estos mismos grupos sean el pivote que sirva de apoyo para que en sus regiones, en sus comunidades, se puedan ir incorporando nuevos grupos sociales, sobre todo de estos que están cayendo en esta situación de alta vulnerabilidad económica y social, y entonces podamos tener en respuesta nuevas cooperativas, nuevas empresas de consumo, diversas formas de organización solidaria, como estábamos diciendo, del trueque, etcétera. Aquí lo interesante de esto es que con apoyo de especialistas de la red de LATE, que ahí está impulsando con tanto entusiasmo y visión la doctora Claudia Marina Vicario, pues se ha logrado conjuntar un grupo de especialistas de diversas universidades, entre ellas gente obviamente del CIDIR, donde yo trabajo, del Politécnico. Pero aquí lo que es interesante es cómo a través de la tecnología educativa, a través de todo lo que es diseño de portales sociotécnico-educativos, podamos poner a disposición de los grupos solidarios, grupos sociales, estas herramientas que les permitan efectivamente ir encontrando respuestas, tanto en el corto como en el mediano plazo. Algo que es interesante en este modelo es que se pretende desarrollar lo que sería a través de este portal y a través de un programa de capacitación y de asistencia técnica, todo un modelo de transferencia de buenas prácticas, precisamente de estas alternativas que han mostrado ser exitosas en algunas regiones, y cómo poderlas transferir a todos aquellos grupos que se vayan incorporando a esta economía. Aquí la propuesta nuestra es que se pueda pilotear este programa, cuando menos en 4 o 5 estados, y obviamente para esto pues también ya estamos identificando grupos que han sido muy proactivos en estas regiones, como es el caso de Oaxaca, algunos en la Ciudad de México, otros en el estado de Morelos. Incluso estamos analizando posibilidades de trabajar hacia Nayarit y hacia Chihuahua. Pero esto con la idea de que este modelo de emergencia nos permita, insisto, sacar provecho de esas mejores prácticas de la economía social y solidaria en todo el ciclo económico, es decir, producción, consumo, distribución y acumulación, y que a partir de esa sistematización de esas buenas prácticas, tengamos estas herramientas para poder hacer una amplia difusión y transferencia a nuevos grupos. Lo ideal sería que bajo este tipo de estrategias pudiéramos hacer un programa que pudiera aplicarse desde lo local, porque algo que a mí quisiera yo destacar, de acuerdo con la filosofía de la economía solidaria, mucho del éxito de la economía solidaria parte en trabajar desde el territorio, es decir, tratar, como también se comentaba hace rato, de crear una sinergia entre las políticas de desarrollo local, que muchos municipios incluso han venido promoviendo, pero de manera conjunta, de manera sinérgica, con las estrategias de la economía social y solidaria, de tal manera que desde lo local vayamos potenciando aquellas regiones donde pudiéramos ir desarrollando todas estas estrategias y provocando que estas regiones se vayan consolidando a partir de estos circuitos económicos solidarios. Y finalmente, pues el sueño dorado sería que los actores de la economía solidaria efectivamente tengan una presencia mucho más decisiva dentro de sus estados, dentro de sus regiones, y que a nivel nacional, en el futuro, efectivamente la economía solidaria sea una alternativa, consideramos muy importante, porque si bien reconocemos que en el corto plazo los programas del gobierno federal pudieran ser de importancia, como esto de dar subsidios a las personas de la tercera edad o a los jóvenes sin empleo, etcétera. Lo cierto es de que de lo que se trata, cuando menos desde el punto de vista de la economía social y solidaria, no es depender de dádivas o subsidios del gobierno. Todos sabemos que más temprano que tarde no hay dinero que alcance, y más si la economía se contrae, si no hay crecimiento,
pues evidentemente también va a haber una caída en los ingresos fiscales y aún los programas sociales que dependen mucho de esta estrategia del subsidio no tendrían éxito. En cambio, si vemos la economía solidaria como una estrategia integral que abarca desde la producción, la distribución, el consumo y la acumulación, es decir, la parte de las finanzas éticas, estaríamos creando circuitos económicos, vamos a llamarles sanos, sólidos. Y bueno, y si esto lo vamos haciendo en diversas regiones y el día de mañana el número de poblaciones o comunidades que entran a esta dinámica va creciendo, estaríamos pensando en una economía mucho más, más equitativa, mucho más incluyente. Y obviamente eso no quiere decir que lo haríamos solos. De hecho, si se dan cuenta, uno de los productos finales de esta investigación, de esta propuesta que estamos haciendo, es incluso tener un capítulo de recomendaciones de políticas públicas, tanto en mediano como en largo plazo, conscientes que esto no es un problema de corto plazo y que finalmente tiene que intervenir pues no solamente el gobierno a través de los tres niveles, el gobierno estatal, el gobierno federal, los gobiernos municipales, sino algo que también plantea mucho el programa estratégico del CONACYT, el famoso concepto de la pentahélice, en el que todos los sectores tenemos que jugar un rol para que este tipo de transformaciones sean válidas. Para muchos la economía social y solidaria lo ven como una utopía, pero se ha demostrado incluso a nivel mundial que en las épocas de crisis es cuando hay posibilidades de que este tipo de estrategias sean tomadas mucho más en cuenta. Y por ese lado, pues pensamos que esa podría ser una alternativa viable. Este proyecto, queremos comentarlo, independientemente de que ahorita se metió a la convocatoria del CONACYT, en caso que por alguna causa no pudiera ser aprobado por parte del Comité de Evaluación del CONACYT, la propuesta que estamos haciendo a todos los actores pues es de que este proyecto continúe. Por cierto, se me olvidaba algo muy importante mencionar, que en este proyecto también participa la empresa Cambiotec, seguramente muchos de ustedes la ubican, con el doctor José Luis Oyeiro, una empresa con mucha experiencia y especializada en los temas de gestión y transferencia de tecnología, el grupo de la Relate, donde participan gentes de la UNAM, gentes de la Universidad de Guanajuato, gentes del Politécnico, etcétera, gente incluso del TEC de Monterrey. Y obviamente, pues de lo que estamos haciendo es hacer uso de lo que llamaríamos el capital intelectual que tenemos también disponible para movilizarlo en relación a una estrategia basada en este tema de la economía social y solidaria. Pero como yo decía, esto, si bien para algunos pudiera parecer una utopía, porque piensan que el modelo capitalista hegemónico no puede ser, vamos a llamarle, cambiado. Pero bueno, ya para concluir les diría yo que, de acuerdo con lo que está ocurriendo en varios países, al final de cuentas de lo que se trata es de tener una economía donde se fortalezca lo que sería lo que algunos llaman el tercer sector, la economía solidaria, economía social solidaria, que incluso no se contrapondría a la posibilidad de hacer sinergias y de complementarse con el sistema privado, el sistema basado en el lucro, pero sí bajo la filosofía de empresas socialmente responsables. Y afortunadamente esta tendencia de empresas socialmente responsables ha ido en incremento, no solamente en empresas pequeñas o medianas, sino en las grandes empresas. Incluso se habla de una estrategia de inclusión productiva, e incluso hay algunas estrategias basadas en lo que conocen como potenciar desde la base de la pirámide, de tal manera que pudieran estas grandes empresas también apoyar proyectos en diversas comunidades de bajos ingresos. Y la otra que no tampoco se contrapone a la existencia de una administración pública que pudiera desarrollar una serie de servicios, algunos áreas de proyectos, y finalmente una economía solidaria o tercer sector. Aquí obviamente la propuesta en el mediano largo plazo es apostar a que esta economía puede crecer, puede ser una economía eficiente. Y ya lo que yo quisiera destacar, no se trata de pensar esto solamente en términos de una economía para los pobres o de una economía de subsistencia. Nosotros vemos que incluso en el campo de la tecnología podemos propiciar el desarrollo de una
gama de empresas tecnológicas surgidas desde los centros de investigación que también obedezcan a esta filosofía y que incluso también se puedan integrar a este tipo de sectores en sus respectivas regiones, ¿no? Bueno, ya finalmente acabo con esto, que sería un poquito esto que estamos planteando, no tiene nada de utópico, está apoyado por las mismas Naciones Unidas. En 2014 se hizo un grupo interinstitucional precisamente para potenciar la economía social y solidaria como una alternativa precisamente para poder apoyar los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y bueno, aquí en este análisis que yo presento, se ve cómo esta pandemia y esta crisis posterior a la pandemia, pues de alguna forma le pega a la mayor parte de estos objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí lo interesante es que ya desde ahorita empieza a haber muchos grupos interesados en encontrar alternativas de solución a esta cuestión. Pero bueno, ya nomás para concluir, lo que les puedo decir es de que afortunadamente cada vez hay más convergencia, que una de las estrategias no es pedir más subsidio, no es endeudarse más, no es pedir más estímulos fiscales, no es quitarle el aguinaldo a los funcionarios, etcétera, etcétera, sino sobre todo es que haya una economía capaz de generar riqueza, capaz de ser productiva y sobre todo capaz de ser solidaria y de ser incluyente. Si es de que pues me ponga a sus órdenes y espero que estas reflexiones resulten de interés. Gracias. Gracias, ingeniero Rosales. Pues ahora sí comencemos con este diálogo, esta conversación con todos ustedes. Si alguien quiere levantar la mano y participar, escucharíamos 3 intervenciones y en razón de ello daría la palabra a los panelistas. Ya en el chat, donde también pueden pedirme la palabra o pueden hacer su pregunta, teníamos por ahí una inquietud de parte de Carmen Echeverría, donde nos dice que si es posible que el gobierno tome en cuenta las recomendaciones que en particular realizó la doctora Clemencia Santos. Yo le apuntaba que en las academias nacionales hay algo de justamente de esta tarea de comunicación con los distintos sectores que seguramente al cierre nuestro presidente, el doctor Albarrán, puede apuntar algo al respecto, pero pueden ir tomando nota los colegas que presentaron para apuntar algo también al respecto. Y también Gus Glés dice que es factible la implementación de una economía solidaria y sustentable y que esperan que los gobernantes tengan la apertura a sus propuestas y los incluyan en el caso de que muestren interés. Para la doctora Lozano, nos dice Irma Escamilla, ante la respuesta inmediata que se ha dado por atender la pandemia y tratando de avanzar hacia la respuesta para la restauración, dado que se han dado rebrotes en los países que han ido levantando el confinamiento, ¿cuáles serían las propuestas más factibles para apoyar a la población más vulnerable ante el COVID-19? Para la doctora Santos nos dicen, entendiendo que por la ley de acceso a la información en este momento no es posible exponer las fuentes, ¿cuáles mecanismos les permitieron acceder y dar todo el seguimiento que mencionó en la identificación de los puntos de contagio y su evolución, ya que esto es clave para dirigir los esfuerzos eficaz y eficientemente? También Irma Escamilla dice, en la triada menciona, es posible desagregar la información del huésped, las personas por grupo etario, edad, condición social, creencia. Si puede ampliar un poco, sobre todo para identificar la diferenciación de afectación entre los dos. En la triada mencionada es posible desagregar la información del huésped, las personas, bueno, perdón, yo creo que lo copió 2 veces, pero bueno, para diferenciar esta afectación entre hombres, mujeres, infantes, adultos, jóvenes, adultos mayores, etcétera, de mayor a menor vulnerabilidad. Seguramente esto es para el último expositor.
Voy a dejar hasta aquí las intervenciones que ya mandaron por el chat. Levántenme la manita en la opción de participantes y le dan clic en la parte de abajo y ahí van a encontrar una opción que dice levantar la mano. Y entonces, si les parece, en el orden en el que fueron pues presentando, pudiéramos empezar con la doctora Angélica. Adelante, doctora Angélica. Ok, bueno, únicamente por los tiempos, solamente hablé de una etapa de la logística, que es la de respuesta inmediata, porque en esta etapa es en donde estamos ahora y pues tenemos que actuar y tenemos que actuar rápidamente para pues cubrir la demanda de las personas, de aquellas personas vulnerables que ya estaban y las personas que han perdido su empleo, que pues son millones. Entonces, no. Veo que se congeló un poquito la imagen de, más bien bastante, a la No doctora es suficiente Angélica. con lo que se está haciendo. A ver, quito la imagen. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A lo mejor hay alguna limitante un poquito en su ancho de Ah, banda. A lo bueno, mejor quitar la imagen puede ayudar. quito la imagen, sí. Entonces, bueno, empiezo nuevamente. Solamente por términos de tiempos, solamente pude hablar de una etapa que es la de respuesta inmediata, porque en esta estamos. Entonces, en esta etapa tenemos que saber y estimar las necesidades de ayuda de la población, de las personas vulnerables que ya estaban, y de las nuevas personas vulnerables que son aquellas que perdieron su empleo. Hay que saber dónde están, cuántos son, pero también cómo ayudarlos. Hay que tener una estructura con procedimientos, con cadenas de mando, con flujo de información, que es lo que se propone. Y como vimos en todos los casos en el mundo, es con ayuda de voluntarios. Son miles de voluntarios en cada país los que están ayudando. Aquí no. Aquí solamente está lo que mencioné, la Guardia Nacional, algunos, muy pocos, y todo descoordinado y no es algo integral. Entonces nos hace falta mejorar eso, pero nos hace falta esa estructura, que sería una estructura parecida a lo de los sismos, con ayuda de tecnología para saber qué se necesita, dónde, cuándo se necesita, y también dónde se necesitan voluntarios, cuántos, cómo está la situación en cada localidad, municipio, etcétera. Pero también es importantísimo pensar en las otras etapas, en la preparación y mitigación, que es lo que deberíamos de haber hecho antes de que llegara la pandemia. Pues prácticamente ninguno de los países estaba preparado, pero tenemos que prepararnos para la próxima vez, que pues puede ser pronto. Y después, en las etapas de recuperación a corto plazo y a largo plazo, estas en todos los países donde ya pasó, en realidad todavía no saben cómo está funcionando, porque se pueden venir nuevas olas. Lo cierto es que, pues, lo que ha funcionado bien es que la población se quede en casa. Si la población se queda en casa, pues se contagia menos. Al menos que no haya tantos contagios que superen la capacidad de nuestros sistemas de salud y que pues sea por tiempo suficiente mientras llega una vacuna y se hace general para todos en el planeta. Entonces, hay muchísimo de qué discutir sobre cómo va a ser la recuperación a corto plazo. Incluso en Italia o en España, que están regresando, todavía no tienen claro cómo va a ser el regreso de muchos, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, en Estados Unidos, o por ejemplo, decían en California, a lo mejor ya todo el resto del año va a ser remoto. No se sabe. Hay muchas cosas que no sabemos, pero tenemos que analizarlos y saber si ahí va a haber más personas vulnerables, porque las personas que están ahora sin empleo pueden subsistir un tiempo, a lo mejor con sus ahorros, algunas, pero después ya no van a poder hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a venir la ayuda? Y va a ser cada vez más difícil.
hay mucho que discutir sobre cómo va a ser la recuperación a corto y a largo plazo, porque en ambos casos la situación ya no va a ser como antes. Tenemos que cambiar definitivamente. Esos cambios es en la forma de mover, pues en la movilidad de las personas, en la movilidad de la mercancía y en cómo se hace la distribución de la ayuda cuando se necesite, donde la logística es muy importante para que esa ayuda se llegue de manera eficiente y llegue a quien se necesita, cuando la necesita, reduciendo costos. Bueno, quizás hay otro tema muy importante en la logística que no da tiempo de tratar acá, pero es qué pasa con las empresas, la logística empresarial, porque también ahí se están rompiendo las cadenas de suministro y hay muchas cuestiones graves, importantes, porque algunos sectores se consideran esenciales, pero tienen cadenas que están relacionadas con otros sectores que no son considerados esenciales. Pero a la hora de que ya no da tiempo para el abastecimiento o para que el inventario que tienen las empresas pueda satisfacer la demanda, se pueden romper las cadenas productivas de los bienes esenciales. Y eso es algo realmente grave. Y es lo que tenemos que tratar a corto plazo. Es un tema que debemos de resolver ya. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, pero bueno, esto es algo por si les parece bien y si tienen después algunos comentarios, los podemos tratar también pues, al correo electrónico o como quieran. Gracias. Vamos ahora con la doctora Santos. Adelante. Gracias. Muchas gracias por las preguntas y la participación de los que nos están escuchando. Y comento rápidamente que esta vinculación de la academia con los tomadores de decisiones, que son en este caso los que están operando y llevando estas estrategias para evitar el contagio, pues ha llevado mucho tiempo, ¿no? No ha sido nada fácil. Y se ha hecho mediante estos proyectos aplicados, ¿no? Y creo que ahora han dado los frutos que en verdad estoy contenta con los procesos que se están dando en este momento, porque la información que nos preguntaban de poder localizar estos puntos, nos las dieron precisamente los propios, los tomadores de decisiones en este caso. Entonces, la labor titánica fue poder lograr poner estos puntos y espacializarlos en los lugares que deberían estar. ¿Por qué? Porque el que tomaba el dato cuando llegaba al paciente o cuando le preguntaban la información, pues se equivocaba en algunas cosas, ¿no? Entonces teníamos diferentes factores como, por ejemplo, o mal la calle, pero entonces si nos decían entre qué calles estaba y nos decían la colonia o nos daban un código postal, entonces teníamos que identificar la colonia, luego buscar las entrecalles para poder poner el punto. Para poder cumplir con la parte de la privacidad, entonces lo que se hizo fue, al generar el mapa o trabajar los datos, no se trabajaban los datos personales como tal, se trabajaba edad, el grado del padecimiento en la evolución que tenía en ese momento y su localización, ¿no? Los otros datos se podían trabajar, pero a manera privada para los tomadores de decisiones. Entonces, esto realmente fue y sirvió para dar apoyo en estas áreas, ¿no? Entonces están haciendo ya estrategias muy, muy puntuales en las áreas que se llegaron a definir. En un principio se hizo una secuencia aproximada de 6 datos con diferencias entre 4 y 5 días para poder llevar la información y mirar su comportamiento espacial y ver la relación con el índice de desarrollo social, que fue el que más marcó la tendencia, ¿no? En cuanto a la pregunta que nos hacen sobre la triada, realmente
se ha estado trabajando mucho analizando datos, que nosotros lo hicimos también, en separar hombres, mujeres y ver los rangos de edades para estudiar no solo este padecimiento, ¿no? Se ha hecho en diferentes oportunidades. Y en este caso específico que nos están preguntando, de hecho en medicina también hacen este tipo de separación y este tipo de estudios para poder hacer el análisis de lo que en el inicio pues estábamos comentando del huésped y de los factores ambientales que están afectando a la persona, al huésped, bajo diferentes agentes que los están atacando, ¿no? Entonces, se ha hecho realmente estudios que tienen que ver con esto y han sacado muchísimos índices más, como el índice de desarrollo humano, que van vinculados paralelamente con los índices de desarrollo social, o algunos los llaman como si fueran equivalentes o como si fueran iguales, ¿no? Entonces, sí se han hecho estudios en ese sentido. Sí se ha trabajado la información y se ha podido desagregar en estas diferentes áreas. Se hicieron los diferentes mapas y, como les comentaba, en lugar de poner el punto sobre la vivienda o la dirección exacta, lo que se hacía era tomar la calle. Entonces ya era un poquito más fácil de poder manejar los datos, y esto nos llevaba a diferentes representaciones, desde el punto mismo con la categoría del padecimiento y de su evolución hasta los que habían fallecido en cada uno de los lugares, como la agregación ya por colonias. Y entonces ahí era donde nos dábamos cuenta cómo se comportaba en densidad, en número de casos y en el nivel de afectación que podían llegar a tener. ¿A qué me refiero con esto? En dónde estaban los que tenían presencia de mayor mortalidad y dónde tenían los de menor mortalidad, ¿no? Entonces, los datos existen. Hay que hacer un trabajo previo bastante delicado para poder ubicar el punto, pero porque no se usa precisamente las herramientas que ya se tienen, de poder llegar y entonces digitalmente tener la información. Esto nos daría una opción inmediata al dato y una representación puntual inmediata. Entonces, realmente es empezar a que la tecnología empiece a permear en estas épocas de crisis, en los diferentes factores que nos van a poder ofrecer información para generar políticas de gestión y estrategias puntuales, ¿no? Y esto no solamente se debe usar ahora en esta época de pandemia, se tiene que usar también para ver los impactos en la recesión económica de estos puntos rojos que ya tenemos identificados. Y entonces volvemos a lo que habíamos mencionado de cómo atender estas problemáticas, que era el reconocimiento del problema bien localizado, los apoyos sustentables bajo estas alianzas efectivas y tener un sistema de autocrítica, de autoevaluación para poder mejorar las estrategias que se están realizando, reconocer si se equivoca y decir, nos equivocamos en esta estrategia, hay que seguir esta otra estrategia. Es de humanos también equivocarse. Entonces, no sé si con esto logro contestar las preguntas y bueno, seguimos atentos a los comentarios y lo que nos quieran decir al respecto. Muchísimas gracias. Gracias. Le voy a dar la voz al ingeniero Rosales y luego pasaré con el público a darle también voz a Gloria Londoño. Adelante, ingeniero Rosales. Pues muchas gracias. Pues aquí lo que yo quisiera nada más insistir es en esta invitación que se hace a todos los sectores a generar estas sinergias precisamente en la alternativa de búsqueda de soluciones, porque yo creo que precisamente parte del reto es convertir los principios de la economía solidaria, que son los valores de igualdad, cooperación, solidaridad, respeto, inclusión, etcétera, convertirlo realmente en una estrategia que fundamente muchas de nuestras acciones. A mí me da mucho gusto este trabajo que vienen haciendo con estas charlas,
porque definitivamente uno de los sectores que tenemos que movilizar, sin duda, es el sector del conocimiento, las universidades, los centros de investigación, potenciar precisamente este ejercicio de reflexión y de inteligencia colectiva, porque definitivamente no tenemos en ninguna parte, ni los vamos a tener jamás, vamos a llamarle especialistas que lo sepan todo, o políticos o funcionarios que tengan la verdad absoluta de cómo resolver un problema. Y bueno, mucho de esto va a implicar estos ejercicios de democracia, de tener organismos que estén haciendo este tipo de análisis y de estudio, como son los colegios, las asociaciones, la creación de posiblemente observatorios de algunas de estas grandes variables que tenemos que entender y estudiar. Pero yo sí quisiera concluir diciendo que la economía social y solidaria no solamente es posible como la otra economía, sino yo lo vería que más temprano que tarde, si no tomamos las acciones adecuadas en esa dirección, potencialmente nos vamos a encontrar posiblemente en un camino sin retorno. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante que todos los sectores vayamos tomando la parte que nos toca y hacer estos esfuerzos de trabajo colaborativo, de sinergia con los grupos sociales que están haciendo estos grandes esfuerzos en diferentes estados y potenciar su éxito y sobre todo, insisto, establecer esquemas que sean viables para todos esos millones de mexicanos que en un futuro próximo, si no es que ya en este momento, se van a empezar a encontrar una realidad cada vez más difícil de manejar y para los cuales, insisto, no habrá subsidios que alcancen. Entonces, la alternativa es tener una economía dinámica, próspera, responsable, en la que cada uno de nosotros sea un generador de riqueza. Así es de que, pues, me da mucho gusto este tipo de eventos, estar acompañado de tan distinguidas investigadoras. La verdad ha sido muy valiosa esta sesión. Muchas gracias. Bien, escuchemos a Gloria Londoño, que levantó la mano aquí en el espacio virtual. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar en estas interesantes conferencias, todas súper aportantes. La pregunta va dirigida precisamente a los tres, porque más bien pienso que considerar la oportunidad de las políticas que hoy ofrece el gobierno nacional, reconocidas hoy, precisamente ayer la CEPAL dio un interesante análisis del efecto de la pandemia y de lo que iba a pasar en la economía de América Latina. Y reconoció las acciones del gobierno de México. Entonces, yo les pregunto a los tres cómo potenciar, cómo manejar justamente esas políticas de ayuda para que realmente se dirijan a esos propósitos que ustedes han planteado, justamente para que de verdad las ayudas lleguen donde es, que se canalicen de la manera que es, que se pueda llegar a ese sueño que proponen de economía social y solidaria. Debía haber alguna forma de medir justamente lo que se empezó o se emprendió desde el año pasado con las ayudas. ¿Cómo medirlo? ¿Cómo ver que si son eficientes o no? Y cómo orientarlas hacia los fines que ustedes proponen. Muchas gracias. Muchas gracias. Leo una intervención más y les doy la última vez la palabra a todos los panelistas para que también den su mensaje de cierre, además de responder a esta pregunta y a esta otra reflexión de Gus Glés, que es la falta de conciencia y desorientación de la sociedad al respecto es un peligro latente para que la pandemia sea controlada de manera efectiva. Con ello aumentan los riesgos de un rebrote a mediano plazo. También, bueno, ya por ahí María Santos levantó la mano. Adelante, María Santos. Me levantó la mano María Santos. Hay que abrir el micrófono, esquina inferior izquierda. Y si no, yo le ayudo. Aquí estoy abriéndolo. Adelante. Buenas tardes. Les hablo desde Bogotá, Colombia.
Primero quiero felicitar a los tres panelistas y quisiera dar como una información de lo que vi en el panel con respecto a lo que se ha hecho en Colombia. En Colombia creo que se ha hecho un buen manejo de todo lo que ustedes han hablado. En el tema de transporte hemos tenido restricciones en la circulación tanto de vehículos como del número de personas que están circulando en cada vehículo. Por ejemplo, en Bogotá solamente permiten el 35%. También con respecto a lo que decía la doctora Clemencia de identificar los focos, en Colombia se han identificado focos tanto por municipios como en las grandes ciudades, por barrios o por sectores, y cada alcalde, de mano también de las restricciones que ha dado el gobierno nacional, ha tomado medidas como cuarentenas totales, restricciones en las salidas de algunos sectores o barrios. En la parte de economía solidaria, pues hemos visto que a nivel, por ejemplo, de conjuntos residenciales, la gente ha hecho apoyo a las familias que han sido vulneradas, ya sea porque no tienen empleo, porque no pueden salir, a través de mercados. También hay muchas organizaciones sociales que de apoyo con también las personas civiles están apoyando no solamente a hospitales, sino a familias, y también hay una política de Estado. Pues igual como en todas partes tenemos problemas, pero pues ya creo que se ha dado un buen manejo y que ha tocado las tres temáticas que hemos visto el día de hoy. Pienso también que este problema pues no se va a solucionar tan pronto, sino que no solamente lo vamos a ver este año, y pues como lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel internacional, se han empezado a dar segundas curvas. Entonces pienso que es importante que desde la academia, no solamente a nivel de universidades, sino que sea como programa estatal, el nivel de, el tema de educación, de cómo evitar los contagios a nivel de las familias, sobre todo las personas que salen, para que cuando retornen a sus casas pues eviten el contagio. Y el tema de economía solidaria me parece que es muy importante resaltarlo también, porque pues muchas personas van a quedar sin trabajo, no solamente ahorita, sino es posible que no lo vuelvan a recuperar. Muchísimas gracias por permitirme la intervención. Muchas gracias. Vamos entonces a cerrar las participaciones de los panelistas, contestando estas preguntas y apuntando a las reflexiones algo más, además de dar su mensaje de cierre. Comencemos entonces con ¿quién era nuestra primer panelista? Angélica, ¿verdad, Angélica? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya no pongo el video porque se le va la señal. Sí. ¿Me escuchan, no? Bueno, hay dos tipos de gente que necesitan ayuda. Una son los contagiados, pero también, bueno, las personas que ya eran pobres, pero también la gente que no estaba en pobreza, pero que tenía un trabajo y ahora que sí necesita ese apoyo. En esta parte del manejo de la emergencia, en la respuesta inmediata. Entonces, si la gente tiene que salir de su casa para buscarse cómo comer, pues va a contagiar. Lo que se espera es que por un periodo no salga de su casa, pero los apoyos que ha habido ahora han sido insuficientes. Esto en otros países se resuelve de maneras distintas, pero con coordinación de todos los niveles de gobierno. Por eso la propuesta es que haya algo similar a lo que ocurre en sismos, donde hay una coordinación desde el nivel federal, estatal, o bien ya sea metropolitano, municipal, y después al local a nivel de localidad o colonia. De otra manera, vamos a seguir con una ayuda por partes, con una ayuda que no es integral, con una ayuda que es reactiva. Si protestas, entonces te ayudo, pero no es una ayuda integral y coordinada de todos los niveles. Eso va a dar paso a que muchas personas se queden sin ayuda. Muchas personas de estos nuevos pobres que
que estarán ahorita, que ahorita no tienen cómo subsistir, pueden no tener cómo comer, pero que más adelante pues no van a tener empleo y hay que ver qué va a pasar con ellos en las etapas de reparación a corto plazo, de recuperación a corto plazo y a largo plazo. Entonces es un problema bastante complicado, pero si no se hace una organización y coordinación de toda la ayuda, va a estar dándose a pedacitos. No va a ser, si en los países donde hay una coordinación, como en Italia, hay algunos que no logran recibir la ayuda, porque bueno, la ayuda se hace de manera financiera y también en especie con comida, y hay unos que no la reciben. Entonces aquí va a haber muchísimos que no la reciben y va a haber muchísimo sufrimiento. Quizás ahorita puedan resistir algunos días o semanas, pero no van a resistir mucho. Si esto sigue, si seguimos, como no tenemos pruebas, entonces no sabemos cuándo vamos a regresar ni cómo, entonces es algo muy complicado. Por eso se tiene que hacer una estructura, organizar una estructura. No quiere decir que haya más plazas, sino con la misma estructura que ya se tiene para el manejo de sismos, por ejemplo, del mismo tipo, para que haya los procedimientos adecuados y las cadenas de mando y el flujo de información, como decía, para llevar la ayuda a la población que la necesita de manera eficiente. Bueno, pues ojalá, gracias, ojalá que el gobierno se convenza. Gracias. Muchas gracias. Vámonos ahora con la doctora Santos. Ok, muchas gracias. Con respecto a los comentarios que nos hace amablemente Gloria, pues hay que decir que internacionalmente pues sí se están oyendo también opiniones encontradas, ¿no? La CEPAL bien que felicita al gobierno, pero la OCDE, que tiene los 38 países más poderosos, dice que no estamos haciendo las cosas correctamente para poder estar enfrentando esta contingencia, ¿no? Entonces, lo que pregunta que qué le recomendaríamos pues al gobierno, realmente yo creo que debe realizar una autocrítica, escuchar a todos los demás tomadores de decisiones de las comunidades y de los otros, de los municipios y de las otras entidades que pueden estar ofreciendo también alternativas o pueden estar realizando, no sé si me salí. Bueno, creo que se cortó. No, sigue aquí con nosotros, adelante. Ok, es que no veía ya a nadie en las pantallitas. Ok, entonces continúo. Bueno, entonces tiene que escuchar las soluciones que pueden llegar a ofrecer también en los niveles locales sin sentirse atacado, ¿no? En cierta forma. Lo mismo que las propuestas que hacen los académicos y las diferentes entidades o comunidades propias de organizaciones civiles, ¿no? Entonces hay que mejorar esa otra parte, que es lo que sucede, que como lo que nos comentaba María en Colombia, que realmente los alcaldes ahí en cierta medida pues como que se amarran el cinturón y dicen, bueno, aquí el gobierno dice esto, pero yo voy a hacer además de esto estas otras acciones y las pueden llegar a ejecutar sin, en cierta medida, pues tener el castigo, ¿no? Por parte del gobierno central, ¿no? Otro aspecto que es muy importante también y que tenemos que ver, que no solo debemos actuar ahora con esta problemática de la pandemia, ¿no? Hay otros aspectos que tienen que ver con salud también y con salud pública, que siempre nos estamos enfrentando a ellos, el problema de la tuberculosis y otras enfermedades, ¿no? Que no se eliminan por sí solas o cuando se acabe la parte de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos realmente que estar haciendo como
como parte de este cierre, pues es elevar estos niveles de salud pública como tal. ¿Por qué? Porque al elevar los niveles de salud pública, ¿qué es lo que estamos realmente haciendo? Evitando que tengamos mayores población con problemas de obesidad, con problemas de diabetes, que cuando llegan este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias, pues son las personas que son más vulnerables independientemente de su condición social a enfrentar el problema y a poderlo resistir, ¿no? Y entonces seguir reconociendo que tenemos que mantener este equilibrio con esta triada que si bien viene de esa época, sigue siendo vigente porque tenemos que empezar a resolver estos problemas, a reconocer estos problemas y meter esta parte de las tecnologías para poder tener información y datos reales, porque eso es lo que nos va a permitir entonces reconocer el problema de cada una de estas localidades, de cada una de estas colonias y manzanas y poder llegar a los apoyos sustentables en estas alianzas efectivas que están proponiendo por la parte económica y tener entonces estos sistemas para poder evaluar donde realmente creo que la academia puede ofrecer tanto en el desarrollo como en análisis y en la evaluación de estas estrategias buenos resultados, ¿no? Porque puede ser en cierta medida como una parte imparcial a las políticas y estrategias que pueden estar haciendo tanto a nivel federal como a nivel local y estatal. Con esto creo que podemos, o creo que quedan contestadas las intervenciones que nos han hecho en este sentido y pues quedamos abiertos a cualquier tema, problemática o charla que quieran establecer, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santos. Vamos con nuestro último panelista, su mensaje de cierre y reflexiones finales, ingeniero Ángel Rosales. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que esta charla de hoy fue muy rica. Se demuestra la importancia de los centros de investigación, los centros de educación, tengamos una mayor participación precisamente en el análisis de la problemática que sufre el país a raíz de este problema tan grave de la contingencia. Y sobre todo cómo el conocimiento se convierte en un elemento fundamental para la toma de decisiones adecuadas por parte de las diversas autoridades. Y es que por ese lado, creo que fue una reunión muy rica, con conceptos muy valiosos. Y en ese sentido, a mí lo que me quedaría sería también destacar efectivamente el papel de nuestras instituciones como corresponsables del desarrollo. Yo creo que las instituciones tenemos un papel fundamental que jugar como conciencia crítica de la sociedad, como una voz para aquellos que desean expresarse y que a lo mejor no saben cómo hacerlo. Las universidades tenemos que convertirnos en la inteligencia colectiva, en ese ente crítico, imparcial, que efectivamente ilumine los caminos de los diversos tomadores de decisión, como bien decía la doctora Santos. Y finalmente, yo sí insisto que la economía social solidaria no es una utopía, es una auténtica alternativa para no solamente este problema tan grave de los impactos negativos de la crisis sanitaria, sino sobre todo es otra manera de ver el mundo, otro modelo de desarrollo, más responsable con la sociedad, más responsable incluso con el ambiente. Finalmente tenemos que tratar de que esta reconstrucción no sea más de lo mismo, sino un camino mucho mejor trazado. La economía solidaria hace mucho hincapié en los conceptos del buen vivir, y yo pienso que finalmente de eso se trata, que podamos tener la capacidad que a partir de estos valores, de la solidaridad, de la cooperación, de la complementariedad, encontremos alternativas, porque si bien ante estas grandes crisis da la impresión de que no hay recursos que alcancen, yo también estoy convencido de que cada uno de nosotros es un recurso en inteligencia, en voluntad, en decisión,
Y si somos capaces de movilizar esos millones en una cierta dirección, estoy convencido que podemos superar muchos problemas. La historia de la humanidad nos ha demostrado que en estas grandes crisis han emergido grandes movimientos de todo tipo, científicos, intelectuales, culturales, etcétera. Y yo confiaría en la capacidad que tenemos no solamente de sobrevivir, sino de crear futuros mejores. Y es de que ha sido muy grato estar con todos ustedes y con los compañeros que nos han acompañado a distancia. Gracias. Gracias a los tres panelistas. Ya solo doy la palabra al presidente de la Academia de Ingeniería de México, doctor Albarrán, para que cierre de alguna manera esta charla y pues nos deje la invitación para la semana próxima. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, muy magnífica conducción. Muchas gracias a los tres panelistas. Quisiera tener un par de reflexiones. Primero, entre la población vulnerable están, por ejemplo, las personas con más de 60 años. Esos representan el 12% de la población de México, es decir, 15 millones aproximadamente de personas con esa edad. Y de esos, el 15% viven solos, es decir, del orden de 2.3 millones de personas. Por lo tanto, si no se hacen las cosas con un cierto orden, con una cierta estructura, es muy probable que no les llegue la ayuda que se requiere. Para poner un ejemplo de lo que nosotros hemos estado proponiendo, por ejemplo, a las autoridades, voy a compartir la pantalla para ponerles libreto que preparamos con base en la información de la doctora Angélica Lozano, que es un libreto que tiene 14 páginas y que describe cuál debía ser la logística para distribuir la ayuda a la población vulnerable. Si se hace lo que dice este libreto y se apoya, entonces lo que va a suceder es que sí le va a llegar a la gente con más probabilidad y utilizando menos recursos que de la manera en la que se está haciendo ahorita, que como decía la doctora, es pues a la y se va. Nosotros hemos propuesto esto a varias instancias de gobierno, por ejemplo, al gobierno de Querétaro, y lo primero que preguntaron es cuánto cuesta. Y nosotros le dijimos, bueno, el apoyo de la academia como asesor a distancia no cuesta nada, pero obviamente sí cuesta, pues darle los recursos a la gente que lo necesita, sí cuesta tener a los ¿cómo se llama? Al personal que va a estar trabajando en eso, ya sea de forma voluntaria o de forma pagada, pero es para el beneficio de la población. Y la respuesta pues, de este estado, el estado de Tamaulipas, pues fue mutis, fue nula, ¿no? Entonces, me parece a mí que aunque estamos haciendo propuestas que son razonables y que son sensibles y que se pueden instalar para beneficio de la población, yo no sé en qué están pensando los gobiernos, la verdad. Si no están pensando en su población, ¿en qué están pensando? Si no están pensando en las personas que tienen menos y que tienen más necesidad, ¿en qué están pensando? Ojalá reaccionaran y dejaran que las personas que tienen ciertos conocimientos ayudaran a que las cosas se hicieran mejor. Yo creo que ha sido extraordinaria la participación de los tres panelistas. Creo que hemos aprendido mucho, creo que tenemos mucho que pensar y mucho que aportar. Les recuerdo que está grabada esta y otras charlas académicas. Llegamos a tener 47 participantes. La verdad es que como no utilizamos las redes sociales porque ya hemos tenido problemas en otras charlas en las cuales tenemos hackers, pues tenemos, digamos, relativamente limitado el número de participantes en cada ocasión, pero yo creo que para todos va a ser
algo que se pueden llevar a casa diciendo hoy aprendí algo. Muchas gracias de nuevo y que pasen una muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias por la Gracias. invitación y hasta luego. Hasta luego. Vamos cerrando Hasta luego. ya. Y los vemos el próximo miércoles a la misma hora. A todos los que sigan estas charlas de las academias nacionales. Hasta entonces. Gracias.